Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Que te vaya hoy muy bien, que Dios te bendiga, te sorprenda de maneras inusuales. Te cuento que hace unos años atrás tuve la oportunidad de leer un texto en la Biblia que cuando comencé a caminar en él me pareció como gracioso. Pero cuando va pasando la lectura te quedas pensando. Así que quiero que me acompañes hasta el final de este episodio porque va a ser muy interesante para ti. Te estoy hablando exactamente del libro de los Hechos en el capítulo 20. Ahí está el apóstol Pablo en una zona que se llama Troas. Pablo está presto a viajar al día siguiente, así que va a aprovechar la noche para hablar, para compartir, para hablar, para compartir. El texto dice para disertar de manera larga. Llega la medianoche, hay lámparas encendidas, el cuarto, me imagino que tiene mucho calor, la gente está allí apretujada, lleva horas escuchando al apóstol Pablo, pero en ese escenario, en ese ambiente, en ese lugar, hay un joven, un chico llamado Eutico. Su nombre en griego significa algo como curioso, como el afortunado, y esa noche creo que su nombre va a hacer honor a la expresión de curioso, porque va a terminar viviendo una situación que nadie espera. Eutico está sentado, escuchando al apóstol Pablo, pero lo está haciendo en el marco de una ventana, no en una silla, no en el piso, acomodado en medio de la multitud, no, está en el marco de una ventana, en el borde. El apóstol Pablo está predicando adentro, la calle está fuera, 3 pisos abajo, y lo que resulta particular de esta historia es que Eutico se va a quedar dormido mientras que escucha al apóstol. Se va a caer, lo van a recoger muerto. Es más, Pablo baja, se echa sobre él, lo abraza y le dice, no se alarmen, está vivo. Subió, siguió comiendo, siguió hablando hasta el amanecer como si nada para irse. Pero es aquí donde algo me queda como dando vueltas en la cabeza en esta historia. Y no es el milagro, que es espectacular y poderoso, sino el lugar donde estaba Eutico, antes, justo antes de caer, en una ventana. Mira, el sueño de Eutico es comprensible. ¿Quién de nosotros en medio de una conferencia, en medio de una charla, en un congreso, en una actividad, qué sé yo, nos ha dado sueño? Por la hora, por el cansancio, por el clima, por el calor, por lo largo del mensaje, por lo aburridor del conferencista o en tantas cosas. Y nadie va a juzgar el sueño de Eutico. El problema no era el sueño, creo que el problema era dónde estaba cuando le dio el sueño. Porque si Eutico hubiera estado sentado en el piso, en el centro del cuarto, pues hubiera cabeceado y ya, se despierta, se frota los ojos, se pone algo de agua en la cara y sigue escuchando al apóstol Pablo. Pero estaba en una ventana, en el borde, en el límite entre adentro y afuera, con un pie en la reunión y el cuerpo inclinado hacia la calle. Y cuando se queda dormido, el peso lo lleva al lado donde ya no estaba el piso. No cayó porque se durmió, cayó porque estaba en el lugar equivocado cuando le dio sueño. Y esto me hace pensar que en ocasiones existen personas que escuchan, van a la iglesia, abren un devocional como estos o como los tantos que hay en la carretera de la vida, siguen los versículos, conocen las historias, pero están sentados en la ventana de su vida. Están en el borde, con un pie adentro y el cuerpo inclinado hacia el otro lado, hacia afuera, escuchando, pero sin comprometerse, prestando el oído, pero no el corazón, presentes, pero sin raíces, cerca, pero no en una profundidad real. Y esa posición no es neutral, es peligrosa, porque cuando el cansancio llega, porque cuando la tentación llega, porque llega, cuando llegan los momentos difíciles, porque llegan, el peso del cuerpo siempre va hacia donde está más inclinado. El que está firme en el centro cae hacia adentro, pero el que está en el borde obviamente va a caer hacia afuera. Y hay un estudio antiguo que escribió sobre esta historia que me parece puntual hablarla contigo, y es el siguiente: ¿por qué buscas el vacío de la ventana, muchacho? ¿Por qué duermes donde puedes caer, donde la muerte puede alcanzarte? Dice un escrito de estos. Y es una pregunta que no solamente es para Eutico, es una pregunta para nosotros. ¿En qué parte de la ventana estás sentada o sentado hoy? Porque hay ventanas de muchos tipos. Hay personas que están en la ventana de sus finanzas, sabiendo que deben cambiar, pero están inclinados todavía hacia los mismos hábitos. En la ventana de una relación que saben que los daña, que los afecta, pero no terminan soltándola. En la ventana de su fe, escuchando pero sin decidir, creyendo a medias sin comprometerse del todo. Y eso muchas veces no es estabilidad, es una comodidad peligrosa. Porque en la ventana el peligro no avisa, llega cuando menos lo esperas, justo cuando bajas la cuerda. Y creo que hay algo que parece importante, es cómo termina la historia. Ahora, la historia termina con un hombre resucitado, Eutico, pero ¿sabes? Pablo no predicó menos por causa de esta situación, no dijo, bueno, en vista de lo que ha pasado, cada uno a su casa, porque la gente está cansada, ¿no? Lo resucitó, el chico lo recogieron, él subió, siguió hablando hasta el amanecer. Eutico ya resucitado, quedó vivo, pero el texto dice que se lo llevaron vivo y que todos se
consolaron. Lo que casi lo mató también fue lo que lo devolvió. La misma reunión, el mismo Pablo, el mismo mensaje. La diferencia fue que esta vez Eutico ya no estaba en la ventana. Y una caída bien procesada puede ser lo que nos mueva del borde al centro. Yo diría aquí que no todas las caídas son el final de nuestra historia. Algunos son el punto de quiebre que te pone donde siempre debiste estar. Mira, hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablar con cada uno de ustedes es lo siguiente: tienes que sentarte bien, porque la ventana donde estás sentado o sentada es peligrosa. Yo te pido hoy en el nombre del Señor, muévete, bájate de ese borde, instálate en el centro que se llama Cristo, que dejes de escuchar desde un lugar donde cualquier descuido te puede costar caro. Mira, el mensaje siguió. Pablo siguió hablando después de que Eutico cayó y después de que Eutico volvió. Lo que cambia no es el mensaje, eres tú y el lugar desde donde lo recibes. Padre, gracias, Señor, por este mensaje que nos habla, que nos advierte, que nos dice, que nos impulsa, que nos mueve a salir de esa ventana, a ubicarnos en el centro que eres tú, a tomar decisiones, a dar pasos para salir de esa zona de peligro, de conformidad, de riesgo en nuestra vida, a entender que en cualquier momento el sueño nos sorprende, pero si estamos en el lugar correcto, seremos guardados. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irme, quiero invitarte para que seas parte de nuestra comunidad del Devo de la Mañana en WhatsApp. Puedes escribirnos a nuestra línea, más que es el símbolo 57 300 490 57 19. Nos gustaría que hicieras parte. Sería un honor para nosotros. Soy Alejo Alonso. Lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye, bye.